Hola, ¿cómo están? Yo soy Stephanie y esto es de Tamagotchi24 en un nuevo video. El día de hoy estoy muy feliz de hacer este video contándoles otra parte emo de mi vida, porque mira que tenemos drama. Como ven en el título del video, la universidad para mí fue el peor momento de mi vida. Creo que he tenido diferentes momentos, pero algo que se caracteriza mucho lo que es la universidad en mi vida es que fue muy pesado y muy raro. Hasta hay cosas que ya no me acuerdo de la universidad justo porque fue complicado. Y por eso tenemos el día de hoy este maquillaje, este estilo gótico, emo. Todo esto para explicarles que a veces la universidad no es tan cool para todos. O sea, yo creo que yo pasé mucho tiempo en la vida pensando que la universidad iba a ser el hit de mi vida y que iba a tener muchísimas cosas, que me sentiría súper orgullosa y todo esto. Y si hubieron partes, uno de los primeros puntos en mi universidad que fue bastante caótico, enfocaba en que pudieras estudiar y trabajar, lo que esto hacía que pues pudieras ayudarte a pagar la universidad misma a través del trabajo que te daban. Pero para mí fue muy complicado porque resolver todas estas materias al mismo tiempo difícil, porque había materias que sí me gustaban, materias que no me gustaban, y para mí era como bastante difícil controlar. O sea, al principio todo es nuevo, todo es increíble, pero en el proceso hay materias que parecen que son de relleno, que son materias que no te llevan mucho a la profesión, y hay materias que probablemente no he utilizado simplemente porque la misma práctica profesional no te da pauta para que las uses. Digo, no es para todo, pero en mi caso hubieron materias en las cuales no me ayudaron lo suficiente, ayudaron en mi vida profesional. Yo trabajé para pagar mi universidad y creo que para mí fue un gran logro a nivel personal el hecho de trabajar para pagar mi universidad. Y creo que está muy padre porque cuando tú te pagas tu universidad te das cuenta, o sea, como que ya no tienes este problema de tenerle las calificaciones para tus papás y pues estés bien o estés mal en la universidad, ya es cosa tuya, ya no tienes que estarte preocupando por no, pues mis papás me van a regañar si bajo de calificaciones o esto. Lo único que yo tenía que preocuparme era en que la beca no se perdiera. Nuevamente logré, pues sí, pasar, o sea, también lo atribuyo a muchos factores y esto era que trabajaba. Debido a que yo trabajaba, me quedaban los tiempos súper. Yo literalmente me despertaba, medio desayunaba, iba a la escuela y de la escuela me iba al trabajo, comía y salía como a las 6. Si tenía que comprar algo, tenía que ir corriendo a un centro de materiales por si necesitaba comprar algo o si no lo compraba en fin de semana, dependiendo del proyecto. Para mí fue un caos porque el hecho de trabajar y estudiar fueron momentos muy difíciles. Mi primer trabajo fue nocivo, o sea, en el trabajo, o sea, no solamente yo era como la persona que estaba lidiando con este trabajo horrible, sino que todos los compañeros. Era una pequeña empresa en la cual nos encargábamos de hacer pues apoyo. Yo era una secretaria en ese momento, pues hacía todo lo administrativo que se podía, atendía llamadas y todo, pero lo que pasa, el problema no era como que alguien se atacara y me gritara algo por teléfono, porque fueron como muy pocas veces en ese sentido, pero el que sí gritaba y había como muchos conflictos en ese momento en mi temporada universitaria, porque creo que la universidad creo que debe ser un momento en el cual tú tienes ese espacio para aprender, para experimentar. Creo que no lo sé, o sea, yo no sabría si yo tuviera hijos si los pondría a trabajar y estudiar, porque creo que personalmente a mí me funcionó, como que me enseñó a intentar la manera de que el tiempo me rindiera de la mejor manera, y gracias a esto pues a veces puedo hacerlo, pero creo que ese sistema de trabajar y estudiar te vive en un estado de alerta, como que todo el tiempo estás apurado, y algo que es mucho del DF, bueno, de la Ciudad de México, es algo que siempre estás corriendo. Yo literalmente hice eso, o sea, corrí desde mi casa a la Ciudad de México, y de la Ciudad de México pues estaba mi escuela y estaba mi trabajo, pues regresaba a casa. Y para mí creo que fue una buena experiencia, pero creo que este sentido de hacer las cosas con urgencia, porque pues el tiempo se te acaba, creo que no es tan bueno para el aprendizaje. Creo que a pesar de que la presión o la necesidad de tenerte que aprender algo o terminar una actividad sí te ayuda, pero creo que en ese momento no era tan bueno porque en el ámbito artístico o en materias que tenías que dedicarles tiempo, o sea, como tuve una materia de ilustración o materia de geometría, todo este tipo de cosas son cosas que te llevan tiempo, o sea, tienes que hacerlo con tiempo, con dedicación, con exactitud.
y algo que este tipo de modalidad pues no te brinda. O sea, y justamente por estar corriendo por aquí y por allá, creo que para mí fue muy difícil poder llegar a mi máximo a nivel estudiantil, porque estaba todo el tiempo apurada por el trabajo. Digo, estoy muy feliz de haber pagado la mayor parte de lo que mi universidad. Digo, ya el último año ya no pagué porque pues tuve que hacer mi servicio social y pues ya tuve apoyo familiar. Y a pesar de que fue un choque ahí como profesional, porque yo me sentía como muy orgullosa de que yo me había pagado mi carrera, yo lo había hecho, yo sí, o sea, al fin y al cabo mi familia me apoyó en cuestión a darme pues techo y comida, y eso es muchísimo, o sea, es muchísimo como estudiante. Entonces pues sentía que era un logro mío, y cuando ya el último año que pues tienes que pedir ayuda porque pues ya no te da, que tienes que hacer el servicio, y pues ya los empleos, ya no hay un empleo que sé que mida el servicio social, o sea, como que coordine bien. O sea, hay veces que hay un empleo que te ofrece como darte el servicio social, pero pues necesitas dinero. Entonces yo todo ese año estuve ahorrando dinero, o sea, yo toda mi universidad estuve ahorrando dinero para justamente pagar mi titulación, y justo cuando ya terminé la universidad logré pagar mi universidad. O sea, todos los trámites, cuando decían, oye, los que paguen primero y descuento, ¿no? Y afortunadamente logré ser de esas personas que pagaron menos de todo el proceso de titulación. Así que por ese tipo de cosas creo que estoy como conforme de lo que viví, de estar trabajando durante eso. Pero algo que sí me hizo mucho daño es el trabajo tóxico que tenía, en el cual había humillaciones por parte de todos. Todo el mundo se humillaba, todo el mundo había chismes, todo el mundo estaba criticándose y todos estábamos alterados porque el jefe siempre era como muy cuestionable, porque cuando tú tomabas iniciativa te decía cosas como no te mandas solo, y cuando no hacías algo o decías pues hasta que llegue el jefe, te decía cosas como ¿por qué no tienen iniciativa? Y era como güey, ¿qué hago pues? Muchas cosas, o sea, cada movimiento fue un momento bueno. O sea, laboralmente aprendí muchísimas cosas, pero sí fue que sí me destruyó muchísimo la autoestima, porque a pesar de que uno lucha y lucha por, o sea, en la escuela tener un promedio y mantenerte, y luego con el trabajo para que no te corran, sí era algo raro, complicado. El traslado, algo que en esos tiempos, variado como ahora es en la Ciudad de México, ahora el transporte público es la cosa más irregular, y antes era más preciso, pero había muchas cuestiones que pues el transporte fue decayendo. Y ahora en esos momentos yo tenía un horario muy terrible, amigos, porque sí, me levantaba a las 5 de la mañana y tomaba un vaso con leche, me vestía, me cepillaba los dientes y me iba corriendo. O sea, a veces podía dormir en el traslado, a veces no, a veces tenía que irme de pie. Muchas ocasiones aprendes a dormir donde sea, y donde sea es dormir de pie, dormir recargado, dormir encima de alguien más. O sea, hubo una ocasión que estábamos tan llenos en el metro, una vez me quedé dormida en la espalda de alguien más, y la chica ni siquiera ni por enterada, porque todos están así, golpeé gente con mi cabeza así, porque literalmente me quedaba dormida de ¡pah! Y golpeaba a alguien. O sea, era bastante crítico. En esa época, para el siguiente punto, es que dormía 3 a 5 horas. Ese solo dormía 3 horas, o sea, mucho era 4 horas, porque pues yo llegaba, comía, ya se hacían como las 10 de la noche, dependiendo, porque a veces me tomaba descansos, porque pues ya era muy cansado. O sea, era como trabajo, escuela, después de respiro pues ya te pones a hacer la tarea, y luego a veces terminaba haciendo la tarea hasta las 3 de la mañana o 4, y si ya tocaba yo las 5 de la mañana, para mí ya era báñate y nada más espera que dé la hora para que te salgas, y ya pues me dormía en el traslado. Y así estuve mucho tiempo, o sea, y sí era bastante demandante, mucho era difícil, porque para mí yo lo tenía que hacer bien a la primera, y a mí me causó muchísimo problema esto a lo largo de mi vida. O creo que cualquier otra profesión necesitas practicar. Alguien que estudia y trabaja no es tan simple, porque no tienes tiempo, y a veces tu vida social va muriendo, que solamente tienes para esos dos. Y con esto quiero llegar al siguiente punto. En mi parte de la universidad, todo este tipo de cosas que no practicaba, porque pues estaba en horario laboral, pues muchos de mis compañeros todo el resto del día para terminar la tarea con toda la tranquilidad, para hacerlo, y muchas veces me sentí estampándome con la pared, justamente porque es terrible el simple hecho de que todos tienen tiempo para practicar menos tú, y yo tenía que terminar las cosas a la primera, y a la primera tenían que salir bien. Para mí
mí en ese momento yo no tenía nada de regulación de emociones, entonces pues me frustraba muchísimo y me enojaba a mí porque para mí era frustrante porque tenía que acabar la tarea de las 12 a las 3 de la mañana. Para mí fue muy complicado y luego lo que más me frustraba era que habían compañeros que habían estudiado algo relacionado con la carrera en la prepa y eso era como, güey, o sea, tú vienes en blanco y esos güeyes vienen en nivel 6. Es súper, como estudiante de diseño hay como una dualidad en la cual sientes como admiración, pero a veces sientes una tremenda, es que no puedo decir envidia como del tipo de, porque yo no puedo hacer eso. O sea, no iba tanto como la envidia de, oh, maldito, no, sino como que la envidia era como redirigida a ti. No recuerdo la palabra, ¿cómo se podría decir eso? Sería como autoexigencia. Pero a mí me causó mucho conflicto. Y aparte había gente que tenía su laptop. Tenía laptop, en ese momento yo no tenía laptop. En ese momento yo tenía una Mac de escritorio y que nada más era el simple CPU y ya lo conectaba a una tele que tenía ahí. Para mí era, porque hasta eso la compu no está, perdón, la pantalla que era una tele no estaba bien calibrada y muchas veces los colores que se veían en pantalla no se veían en impresión. Era otra cuestión. Los recursos como estudiante, porque mucha gente pues que tiene una compu y veía que mientras te pedía la tarea el maestro ya había alumnos que ya lo estaban haciendo durante la clase y era como uy, porque yo no puedo hacer eso, yo chambear y luego cargarla a la escuela y al trabajo. Y luego pues tenía mucho miedo porque pues yo salía de noche, regresaba de cargar una computadora, pues era, pues daba miedo. Te roban la compu, o sea, sí me robaron en la universidad una mochila. Hubieron cuestiones que económicas que también sentía que me ponían como que una traba. Y no quiero decir que la universidad sea como algo muy sencillo o algo porque... Y bueno, o sea, todo esto era muy complicado. Creo que pues lo que te da o la ventaja es que pues eres joven y aguantas muchas horas, jamás es bueno, es algo que sucede. Muy bien, ahora la siguiente, las amistades. Amigos, yo conozco gente que tiene grandes amistades de la universidad y es algo que yo no puedo decir mucho. Si tengo amigos en la universidad, porque para mí en la dinámica yo creo que escolar, la verdad no sé si así sea en otras escuelas, pero en mi escuela era muy competitiva y todo era buscar ganar. Mi generación en general era muy individualista y agarraba el conocimiento así. Si ellos sabían hacer una herramienta, era súper difícil que alguien te compartiera los pasos para hacer tal edición. Era súper frustrante porque tú lo tenías que conseguir y a veces como ese conocimiento te costaba mucho trabajo conseguirlo, no lo compartías porque a ti te costó conseguirlo, porque a esa persona se lo va a conseguir más fácil solamente preguntándome. Y creo que ese tipo de cosas me hizo tener amistades muy raras, o sea, como que eran más como amistades como de medios, o sea, tal cual era como el compañero que te puede ayudar a conseguir copias más baratas o el compañero que sabe usar más Photoshop. O sea, eran como este tipo de personas a las cuales y no podías conectar porque principalmente yo no podía asistir a fiestas, no podía hacer como comer después de la escuela o a desayunar algo después de la escuela. ¿Por qué? Pues porque no había tiempo, porque yo tenía que ir a correr al trabajo y aunque a veces intentaba robarme 10-15 minutos de trabajo y llegar tarde con tal de poder socializar con alguien, pues sí era algo que me arriesgaba mucho y sí me frustraba tener que terminar conversaciones con amistades para irme a trabajar. Un momento en el cual que no puedas socializar, además simplemente porque tú no tienes los mismos recursos económicos. Está difícil y yo creo que con eso valoras mucho y yo conocí a personas que se la veían más difíciles en cuestión de la compra de materiales. Entonces sí fue bien complicado. Es difícil la vida universitaria porque pues estamos así viviendo el momento. O sea, como que no te da mucho tiempo de reflexionar tantas cosas. Y bueno, para terminar, más allá de la universidad, pues en esos momentos tuve muchas crisis emocionales, pero sí tuve muchos conflictos. Cuando estás en la universidad luego terminas conectando con otras personas porque todo esto era muy caótico. Había mucha competencia, no había mucho apoyo entre equipos. Hubo un momento en donde no sé qué habrá pasado en la universidad que los maestros se apagaron, toda la generación como que no rendía, pero creo que era este sentimiento de competencia que hicieron que la gente se desanimara en la carrera, como que no había este trabajo en equipo para enseñarse entre sí. Creo que arruinó muchísimo la dinámica, hizo que la gente en muchos salones de la generación se sintieran desanimados, ya no quisieran dar su 100 porque había mucho talento, pero después fue para abajo y los maestros ya, o sea, literalmente estaban cansados mentalmente. También la misma institución que era de paga pues obligaba a los maestros a pasar alumnos solamente porque pagaban pues la matrícula y los frustraba más.
creo que todo este tipo de cosas era lo que dificultaba mucho la escuela, que para mí la universidad no fuera un momento bueno. De hecho, recuerdo que hicimos trabajos en equipo, hicieron que casi toda la generación se odiara entre sí, pero sí había muchas trabas personalmente en mi carrera. Sé que hubieron personas que las más graves, y aquí vamos con todo esto. Lo que podemos sacar de aquí, esto para mí ya pasaron muchos años, pero creo que esto de la exigencia de tiempo, creo que de un tiempo para acá las cosas se han vuelto de una manera en la cual las cosas las tienes que hacer más rápido y bien, y tienes que entregar el resultado. O sea, yo me empecé a preguntar de por qué tanto esta autoexigencia que tenía. Bueno, o sea, si yo remonto hacia años atrás, puedo decir, güey, pues es que no tenías tiempo para, pues, para hacer todas las actividades de manera tranquila, sin estrés. Justamente con esto es que las personas no logran aprender bajo estrés. O sea, no es bueno que las personas tengan un sistema educativo en el cual tome tan poco tiempo. Entiendo los tiempos, entiendo los horarios de los profesores, pero lo que no se da un tiempo en el cual un espacio, o sea, yo bien idealizo, un espacio donde los alumnos tengan un tiempo entre todos para poder aprender entre todos. Y yo creo que generar este sistema de competencias no genera algo que, porque los trabajos siempre trabajas en equipo, y algo que mi universidad, este gusto por el conocimiento, por compartir ideas técnicas para otra persona, justo eso creo que le falló a muchos estudiantes de, al menos de mi generación en ese momento. Y ahora con las redes sociales y todo, considero como ahora todo es más rápido, nos hace afligirnos a todos muchísimo, porque nos hace pensar que tenemos que hacer todo igual que como crece la tecnología, y no somos máquinas, o sea, no somos esa inteligencia artificial que absorbe conocimiento a una velocidad exorbitante. Y sí, es este capitalismo que nos hace pensar que no somos suficientes, justo porque no actuamos de la misma manera y velocidad de una tecnología. Y creo que lo único que nos defiende, y pues sí, o sea, creo que este sentimiento de insuficiencia que muchas veces podemos tener es algo que es más del entorno. Y si tú estás en la universidad o estuviste en la universidad y probablemente no diste tu 100 o algo así, quiero que entiendas, amigo, que eres muy influenciable al entorno, y el entorno te forma muchas veces. Tu disciplina, tu constancia genera mucho en ti, y de verdad hace que muevas un poco el entorno. Pero muchas veces el entorno a ti te afecta, y no porque el entorno a veces esté difícil o complicado sientas que no eres capaz. O sea, no es que no puedas, muchas veces es el sistema mismo que te hace complicarte las cosas. Así que si en algún momento te sientes mal con tus resultados, entiende tu entorno de manera objetiva, y también entiende tu manera objetiva de que puedes mejorar, por supuesto, pero que también tienes limitantes, y esas cosas pues no siempre están a nuestro favor y no siempre van a ser cómodas. Pero bueno, esto es todo para este video. Espero les haya gustado este video. Está un poco, no sé si estuvo un poco aburrido, comenten. Si te pareció aburrido, coméntalo. Estuvo aburrido. Y si te gustó, te pareció interesante algo, también coméntalo. Y pues no olviden darle like y suscribirse a este video. ¿Qué tal mi look? Todo emo. Bueno, eso es todo, amigos. Cuídense mucho. Besos.